Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Nos encontramos aquí con la profe Alex en una clase que vamos a hacer muy interactiva, en donde vamos a poner en diálogo y en contexto, pues dos ramas del conocimiento que parecieran ser, son muy opuestas, pero desde sus raíces vienen acompañadas y tienen mucho por decir. Y el día de hoy, no solamente a través del recorrido histórico que vamos a hacer, sino que el día de hoy qué nos dice la ciencia, qué nos dice en este caso la química y qué nos dice la religión. Cómo se pueden poner estas dos a discutir y pueden salir epistemes, pueden salir pensamientos muy interesantes con unos resultados que nos va a sorprender. Entonces espero que estemos conectados con la clase y que podamos aprender muchísimo de ello. Mi profe Alex, bienvenida. Gracias, muy delicioso poder compartir este espacio académico que vamos a tener el día de hoy. Y pues nada, empecemos. Vamos a compartir estas diapositivas. Perdón, profe. Gracias. Ok. Y como lo íbamos diciendo, vamos a hacer un recorrido de lo que es un tema que al parecer es muy interesante y es muy atractivo para los lectores del día de hoy, y es el tema de lo que es la alquimia. Entonces vamos a hablar de la alquimia y la religión. Y la alquimia bajo el discurso del científico de la química, pero también la alquimia bajo el discurso religioso, místico y mágico que contienen la misma palabra. ¿Listo? Vamos a hacer entonces una aproximación histórica a lo que es el antiguo Egipto. Como ustedes lo pueden ver allí, tenemos un mapa de lo que es Egipto, la cultura y la religión, y cómo allí se hacen los primeros esbozos alquímicos, ¿listo? Cómo allí se empieza una práctica de la alquimia a partir de las creencias culturales y religiosas que tenían los egipcios. Entonces vamos a comenzar hablando que el río Nilo se convierte en uno de los factores más importantes de la cultura egipcia. Entonces, estas culturas primitivas van a acercarse a las corrientes fluviales con el fin de establecer una civilización. No hay civilización si no hay agua. Entonces, ellos no lo consideran como una fuente hídrica solamente, sino que consideran al río Nilo como un dios. Lo van a sacralizar, lo van a deificar con el fin de recibir los beneficios que les proveía el río Nilo, y también pues porque esos mismos beneficios les hacían sentir que eran protegidos por el río, por el dios Nilo, y además de ser protegidos, pues les proveía para todas las necesidades pues básicas que tenían. Entonces aquí Sí, tenemos la aproximación al primer dios y al segundo dios, que va a ser el sol. Y figúrense, aquí el sol tiene un color muy particular y es el color del oro. Y el oro va a tener una supremacía muy grande dentro de lo que es la historia alquímica. ¿Querías decir algo, profe Alex? sí, claro, profe Andrei. También quería como decirte que el hecho de que se ubicaron al lado del río Nilo era porque pues podían ellos crecer como civilización, ¿no? Porque pues el estar al lado de una fuente hídrica permitía tener los animales que tuvieran como beber el agua, se podría hacer cultivos, riego de esos cultivos, se podría intercambiar, había comercio. Entonces pues esa fuente hídrica en ese espacio era muy importante para ellos. Sí, señora. Y mira que para ellos era importante no solo el sol, sino la luna. Vamos a después. Ellos relacionan los colores con los metales también, ¿no? Que es lo Sí. alquímico. El sol con el oro, la luna con la plata, porque resulta que para ellos los astros tienen una influencia dentro de nuestro planeta. Entonces es ver cómo ellos ven todo el cosmos interconectado, y es una premisa que tenían los alquimistas. Todo está conectado, hay que conocerlo todo, porque detrás de toda esa obra hay un Dios. O es panteísta o es un Dios trascendente, que después vamos a hablar con respecto a eso. Sí, mi profe, y Entonces, con respecto a lo que dices de los astros y todo esto, era también por observación, ¿no? Entonces ellos comparaban el oro con el color del sol, pues el sol, pues como es el del reflejo y todo esto, la luna tiene un color como blanquecino, ¿no es cierto? Como blanquecito. Entonces ellos comparaban de pronto la plata y es como también brillante, entonces por eso también hacían por observación. sí, señora, mira que tú dices algo interesantísimo, y es cómo desde de las primeras civilizaciones está el método científico, ¿no? El método científico
parte del empirismo, es decir, de la observación. Entonces no se puede entender la realidad si yo no parto de tener una interacción con ella, un contacto con ella. Y este primer contacto va a ser entonces la observación, luego se hacen la pregunta y después de la pregunta pues llegan las posibles respuestas o los descubrimientos, ¿no? Y eso fue lo que pasó con los egipcios. Un descubrimiento sencillo puede ser cuando se secaba el río Nilo, quedaba empapado de tanta agua que seguían creciendo las plantas. Entonces esa es la observación, cómo el río Nilo empapaba la tierra y la tierra se convertía en algo fértil. Y eso tenía que ver entonces con el movimiento del sol, tenía que ver con el movimiento de la luna y comenzaron a establecer una serie de calendarios. Entonces todo ese tipo de cosas llevó a que los egipcios avanzaran en ciencia y pues gracias a esos primeros esbozos es que hoy estamos parados dentro de la ciencia o posicionados dentro del campo científico como estamos, gracias a los aportes de esos primeros científicos, podríamos decirlo así, o alquimistas, porque así se llamaban. Sí, profe. Y bueno, la alquimia, pues es como ese primer nombre que se le da. Me pasé en una diapositiva. Bueno, ese como es el primer nombre que se le da a esa ciencia precursora o predecesora de quién, de la química, ¿no? Es como la madre de la química. Ahí es donde vienen como nuestras raíces, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? El fenómeno, estudiar los fenómenos naturales, como tú nos acabas de explicar. ¿Listo? Entonces, ellos lo que pretendían era dar una explicación a los fenómenos que ellos podían observar. ¿De acuerdo? Ese término alquimia significa como arte negro. De pronto, antiguamente se veía como un arte escondido, ¿sí? Pero pues realmente a los alquimistas no solo podemos darle, no los podemos encajonar en esa parte de arte negro, sino a ellos le debemos muchos de los avances científicos, muchos de los compuestos, elementos, sustancias que nosotros hoy en día, o que se descubrieron y que se manejan y de las cuales utilizamos todavía hoy en día, es gracias a ellos. Según parece, los primeros textos que se encontraron de la alquimia se encontraron más o menos en papiros egipcios que datan más o menos en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Sí, señora. Mira que es interesante lo que tú dices porque esa palabra alquimia también viene de una palabra kem en egipcio antiguo, ¿no? Y esa palabra kem significa fértil río Nilo o fértil tierra del Nilo. Imagínate, entonces, ¿y por qué ellos consideraban esa palabra kem o por qué se puede traspolar a lo que es la alquimia, ¿cierto? Alquimia o alquimia. Resulta que para ellos el agua prolongaba la vida. Por tanto, el río Nilo prolonga la vida. ¿Y qué era lo que buscaban los alquimistas? La prolongación de la vida. Entonces, como el río Nilo prolongaba la vida porque aunque estaba seco, en tiempos de mucho calor se secaba el río Nilo, por lo tanto, ellos decían, miren, siguen creciendo las plantas. Esa sustancia que está en el río prolonga la vida. Miren que incluso habían animales que se quedaban enterrados en el barro del río Nilo y seguían vivos, peces, imagínate. Entonces ellos veían esa interacción entre la naturaleza y decían, debe tener algo que prolongue la vida. Y fue lo que ellos empezaron a buscar. Ahí tocas puntos muy importantes, profe, porque los alquimistas buscaron, bueno, cuando uno habla de alquimia, como que habla de 3 objetivos principales que ellos buscaron, ¿no? Pero vuelvo y les digo, no nos podemos encajonar solamente en eso, pero sí hubieron 3 objetivos principales. Los primeros alquimistas, lo primero que buscaron fue la piedra filosofal. Y esa piedra filosofal como tal no era una piedra, sino una sustancia que les iba a dar a ellos como una sabiduría, la que le iba a permitir obtener el elixir de la vida, es decir, esa vida eterna donde ellos querían pues vivir muchísimos más años, ¿no es cierto? O tener la eterna vida. Y también otra cosa que buscaban para ellos y que era muy importante para ellos era la parte de la transmutación de los metales, ¿no? Entonces ellos ¿qué querían? Pues transmutar los metales que ellos llamaban como metales simples o como metales como que no tenían como mucho valor, ¿no es cierto? Siempre los quisieron transformar en oro y de pronto en plata, pero pues su búsqueda mayor fue como de pronto poderlos transformar en oro, ¿no es cierto? Esa era como la idea que ellos tenían en esa parte, y de ahí ellos se basan en muchas teorías filosóficas de orden metafísico que fueron
el fundamento de la doctrina de la alquimia. Sí, señora. Resulta que esas doctrinas de orden metafísico responden a que ellos querían encontrar la sabiduría divina. Y mira cómo eso se puede complementar con la religión. La mayoría de los mitos o de las narraciones que hablan con respecto al origen de la vida, hablan de que el hombre siempre quiso tener la sabiduría de los dioses. Entonces, un ejemplo en el cristianismo, encontramos a Adán y Eva, cuando la serpiente se le acerca y le dice, es que ustedes quieren ser como Dios, pueden conocerlo todo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, el hombre desde los inicios está en la búsqueda de eso místico, está en la búsqueda de ese conocimiento trascendental, de un conocimiento que no solamente responde al orden empírico, sino también al orden metafísico. Recordemos que metafísico viene una palabra griega que significa más allá de lo material, más allá de lo que podemos ver y palpar, más allá de lo físico. Ellos quieren ver una sabiduría que se equivaldría, más bien por decirlo así, a la sabiduría de los dioses. En este caso, en el discurso del cristianismo, ellos quisieron ser igual a Dios, tener el conocimiento de Dios. Pero aquí los alquimistas persiguen lo mismo, o sea, desde los inicios el ser humano siempre está persiguiendo el conocimiento, siempre quiere conocer más, siempre quiere ahondar en lo que es la sabiduría. Y ellos querían entonces buscar la sabiduría de los dioses. Por eso es que el hombre, en ese deseo de querer conocer, se inventa el lenguaje. Y el lenguaje es algo muy importante dentro de la explicación del mundo y también dentro de la explicación de nuestra propia realidad. Sin el lenguaje no podría haber conocimiento. Entonces vemos cómo los alquimistas utilizaban el lenguaje numérico y el lenguaje de las palabras para poder atribuir convenciones a lo que había dentro de la realidad, ¿cierto? Y poderla explicar de una mejor manera. Sí, mucha de esa simbología de la que tú nos hablas, profe André, realmente está dada por mucha observación, ¿no? Los primeros símbolos químicos estaban dados por la observación de ellos, entonces por lo menos ellos colocaban una esfera y para ellos una esfera podía representar lo que hoy para nosotros es una fórmula química, no sé, una molécula de agua, tal vez, ¿sí? Entonces, una esfera con un punto en el centro. Entonces había muchísima simbología y todo esto pues era dado bajo la influencia de muchas divinidades celestes que ellos pues adoraban en ese momento. Algo que me parece muy interesante de lo que dijiste de Adán y Eva con respecto a que la búsqueda de la sabiduría, desde allí podemos pensar que el hombre trató de buscar como esa piedra filosofal, pero desde la parte humana. Te das cuenta, esa sabiduría desde la parte humana. Entonces se inventó, o no se inventó, o pensó, dijo, pues si hay alguna sabiduría en algún momento, debe ser a partir de algo, ¿no es cierto? Entonces él dijo, debe ser una sustancia. Alguna sustancia debe tener esa sabiduría que nosotros queremos tener y que pues nos va a llevar a tener muchísimos años o una longevidad, ¿no es cierto? Y adicional a esto vamos a lograr obtener la transmutación de los metales, es decir, obtener ese material que tenía como una cierta divinidad que tú nos decías ahorita, porque ellos pensaban que el sol producía el oro y ese era como el pensamiento inicial que ellos tenían en ese momento. Sí, mira que ese mito de querer algo de los dioses, la sabiduría de los dioses, la eterna juventud, querer la transmutación de los metales y demás, recae siempre sobre un objeto. Para los alquimistas va a ser la piedra filosofal, para el cristianismo algunos dicen es el fruto prohibido, la manzana, pero siempre va a recaer sobre un objeto físico, ¿cierto? ¿Cómo la materia nos conecta con Dios? Y la materia viene a ser uno de los estudios más importantes de la ciencia. La materia, el tiempo y el espacio, ¿no? Que son los principios rectores del universo. No se puede comprender la ciencia ni nada de eso si no se estudia la materia. Y en este caso, ellos tenían una preocupación muy profunda por estudiar la materia, por estudiar la esencia de las cosas, por estudiar los objetos, por estudiar la naturaleza. Por estudiar y darle explicación, ¿no? Porque ellos querían darle explicación a todos esos fenómenos que ellos podían observar. Entonces, es por esto que a partir de todo ese pensamiento, porque inicialmente ellos lo que hacían era como pensar en esos fenómenos y después vino la parte experimental, ¿no? Es que cuando empezamos a ver esta otra parte que vemos acá de la transmutación de los metales, del elixir de la vida,
por lo menos cómo embalsamaban los cadáveres, ¿no es cierto? Y toda esta parte, tiene toda esa parte experimental que ellos tenían que buscar hacer para poder dar explicación a los fenómenos y obtener como unos resultados ellos anhelados por ellos, ¿no? Sí, señora. Mira que aquí tú pones una diapositiva muy interesante, que es esto de las figuras geométricas, ¿no? Que las figuras geométricas no empiezan con Pitágoras, sino que empiezan con los egipcios. Y mira, estas figuras geométricas eran sagradas. Y hoy en día no se puede entender el universo sin las figuras geométricas. Vemos por doquier, vemos figuras geométricas, ¿no? Vemos o un triángulo o vemos un cuadrado. Sabemos que un triángulo de un triángulo se puede obtener un cuadrado. Bueno, tenemos muchas cosas dentro de la geometría que se consideraba en ese tiempo como algo sagrado. Y mira que hay algo interesante aquí, y es que este círculo que va a representar la piedra filosofal, el círculo para los griegos y para los egipcios era símbolo de eternidad, era símbolo de lo eterno, ¿listo? El triángulo viene a ser el símbolo del número perfecto, y digamos que este triángulo, mira que tiene un circulito aquí, va a ser el ojo que todo lo ve, que viene a crear una conciencia ética dentro del campo o dentro de la civilización egipcia. Y el cuadrado tiene que ver con todos con los puntos cardinales. El número 4 tiene que ver con la completitud de algo, la plenitud de algo, ¿listo? Ellos entonces le atribuían a esas simbologías como algo que se complementa con el mundo espiritual. Eso es la alquimia y eso es religión, ¿no? Siempre nosotros usamos artículos de fe o objetos de fe, ¿cierto? En los que se pone a prueba nuestra esperanza y demás. Y eso fue lo que hicieron los antiguos alquimistas. Ponían en los objetos, en lo que ellos podían observar de la realidad, ponían una equivalencia, no solo material, sino metafísica, no solo material, sino mística y espiritual. Entonces tiene que ver con todo esto también. Y profe, y algo que me causa curiosidad es que si nosotros pues leemos un poco los apartes de la Biblia y todo eso, nosotros notamos que el hombre en la antigüedad vivía más años de lo que llegó en un momento a vivir, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto por qué es dado, o sea, por qué ellos buscaban el elixir de la vida, o sea, vivir más tiempo, tendría alguna relación, algún tipo de relación con esa longevidad que tenían de pronto los primeros hombres que aparecen de pronto en el contexto bíblico. Sí, señora. Mira que de tradición, de generación en generación, se corrió la voz de que los antiguos vivían más que los del presente, ¿no? Estamos hablando de un presente en ese momento. Y entonces eso despertó esa búsqueda, esa necesidad de querer encontrar qué era lo que a ellos les permitía la eternidad. Mira que aquí es interesante ver de dónde parte la ciencia, de necesidades, sí, de deseos. Entonces ellos tenían un deseo, una necesidad de querer vivir eternamente y lo habían escuchado decían, es que mi tatarabuelo vivía muchísimo tiempo, ¿cómo hizo él para buscarlo? Entonces dijeron, no, es que los primeros vivieron mucho tiempo porque se comieron el fruto prohibido, pero y los otros, ¿de dónde sacaron eso? Entonces resulta que ellos pensaban o que había algo material en el mundo que les permitía esa eternidad, o de pronto tenían un contacto tan directo con el creador que ese creador les otorgaba la sabiduría para que ellos pudieran vivir de una manera correcta. Entonces digamos que algunos pensaron, debió ser la alimentación, se cuidaban bien, no comían carne. Entonces el hecho de ser vegano o vegetariano va a permitir que se nos prolongue la vida. O de pronto, yo podría decir ahorita, la contaminación era más, no había contaminación, por lo tanto podían vivir más. Entonces todo eso los llevó a ellos a esa búsqueda. ¿Cómo nos podremos hacer eternos, no? Ojo a algo, y es, el alma es eterna, pero el cuerpo no. Entonces ellos querían buscar la transmutación del cuerpo para que tuviera la misma eternidad del alma. Mira que aquí está la alquimia. Ellos sabían que el alma era eterna, ¿cierto? Sabían que en algún momento se iban a conectar con el creador cuando muriera el cuerpo biológico, lo corpóreo, pero decían, bueno, ¿y si el alma es perfecta?
porque el cuerpo no puede ser perfecto como el alma. Lo mismo que decir, si el plomo es la plata es perfecta o el plomo es perfecto, porque no puede ser igual de perfecto al oro? ¿Cierto? Claro. Ellos querían buscar esa conexión. Y es que siempre, siempre el hombre ha buscado la explicación de lo que ve, porque de lo que no ve es más difícil poderlo entender, ¿no es cierto? Entonces ellos querían como dar la explicación y materializar, o sea, el objetivo siempre, siempre fue materializar muchas de las cosas que se hacían.